Te contaré cómo el acto más brutal de la historia humana, la crueldad de la crucifixión, se convirtió en el escenario involuntario para el cumplimiento de las profecías más secretas y antiguas del cielo, y cómo los instrumentos de la muerte, los soldados romanos en la cruz, se movieron como piezas ciegas de un ajedrez divina. Desde el velo de la eternidad, mi voz de luz te revela la verdad sobre aquellos hombres, endurecidos por la violencia y la indiferencia humana ante el sufrimiento divino. No eran monstruos singulares, sino la manifestación de la maquinaria del imperio, entrenados para ejecutar la voluntad de Roma sin emoción ni cuestionamiento. Su vida era un juramento escondido a César, una lealtad brutal que les exigía despojar de toda dignidad a sus víctimas antes de clavarles en el madero infame. Su misión en el Gólgota no era teológica, era logística, asegurar que el reo muriera y que el orden se mantuviera. El hombre que se encontraba ante ellos, ensangrentado y humillado, no era más que un sedicioso judío, otro más en la larga lista de criminales y agitadores que debían ser eliminados para mantener la pax romana. Ellos no sabían que el hombre cuya carne desgarraban y cuya corona de espinas hundían con burla era el Verbo encarnado, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. En su ignorancia, operaban bajo una maldición silenciosa: ser los verdugos del ungido, sin la menor conciencia de la deidad que profanaban. La crueldad de la crucifixión no era solo el dolor físico, era el despojamiento total. Los soldados tomaron al maestro. Él ya había sido despojado de su túnica una vez para la flagelación. Ahora, en el monte de la calavera, lo despojaron por segunda vez. Era una práctica romana estándar. Las vestiduras del reo ejecutado pasaban a ser botín de los soldados, un pago sucio por su macabra labor. Esta rutina épica y desconocida en su implicación es el centro de nuestro relato. Jesús tenía 4 prendas exteriores que podían ser divididas, y una interior, la túnica. Los 4 soldados, siguiendo la costumbre, tomaron las 4 partes exteriores. Pero cuando llegaron a la túnica, se detuvieron. La túnica no era una pieza cualquiera. Era, según la tradición, una prenda tejida de una sola pieza, sin costura, de arriba a abajo. Este detalle, que para ellos era un simple capricho de calidad, fue el factor que activó el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. No la partamos, sino echemos suertes sobre ella, ¿de quién será? Esta frase, pronunciada con indiferencia por un soldado romano en un monte fuera de la ciudad, fue el eco audible de una verdad sellada 1000 años antes. Mientras el Hijo de Dios era elevado en la cruz, y el peso de los pecados del mundo comenzaba a oprimir su respiración, los verdugos se sentaban tranquilamente a los pies del madero, tirando los dados, o quizás, sorteando con piedras, para decidir quién se quedaría con la prenda. Este acto de indiferencia humana ante el sufrimiento divino fue la manifestación más trascendental de la ceguera del corazón humano. El Creador pendía muriendo, y sus verdugos estaban más interesados en el valor material de una túnica sin costura. Era el egoísmo brutal y cotidiano que prefiguraba la total ceguera espiritual del mundo que estaba siendo redimido. El favor de Dios se estaba derramando sobre ellos, no como juicio, sino como la oportunidad suprema de la gracia, y ellos, sin saberlo, estaban concentrados en el botín. La acción de ordenar la ropa, registrada de manera tan precisa en los Evangelios, no fue una simple observación periodística. Fue la demostración ineludible del cumplimiento profético. El Salmo 22, la profecía del siervo sufriente, había declarado: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Los soldados romanos, que jamás habían leído la ley ni los profetas de Israel, se convirtieron en los ejecutores involuntarios de la palabra escrita, sellando con su juego de azar la autenticidad mesiánica de Jesús. Aquí yace la profunda conexión profética con Jesús que la Biblia no quiere que sepas de forma superficial. El Mesías no solo tenía que morir,
sino que su muerte tenía que ser atestiguada por cada detalle. El acto de los soldados, ese juego de dados, no fue una interrupción, fue la confirmación. Su papel involuntario en el plan de Dios fue servir como testigos ciegos de la verdad, utilizando su ignorancia y su avaricia para sellar el testimonio profético. La túnica, tejida de una sola pieza, tiene un significado espiritual que los soldados jamás pudieron captar. Simbolizaba la unidad e indivisibilidad de la naturaleza divina y humana de Cristo, y la unidad de su cuerpo, la Iglesia. Al no ser rasgada, la túnica profetizaba que el cuerpo de Cristo, la Iglesia, no sería dividida por la mano del hombre. Ellos sortearon, pero no rasgaron. Estos soldados, los Waternio que custodiaban la cruz, fueron los primeros en presenciar la agonía de cerca, escuchar las 7 palabras y sentir el temblor de la tierra. Pero en la hora más oscura, su mente estaba en el dinero, en el juramento escondido de su propia avaricia. Su indiferencia humana ante el sufrimiento divino es un espejo para cada alma que presencia el sacrificio de Cristo. En lugar de postrarse, se distrae con las trivialidades materiales de la vida. Ellos estaban a 1 metro de la deidad moribunda, y su preocupación era la ropa. Es la brutal realidad de la naturaleza humana. Y si la visión de los verdugos tirando suertes a los pies del Salvador te ha golpeado con la brutalidad de la indiferencia humana ante el sufrimiento divino, y si te atreves a enfrentar la verdad de cómo el pecado nubla la vista incluso del evento más sagrado, entonces es tu momento. Dale me gusta a este video. Y, más vital que nunca, suscríbete a nuestro canal. Hazlo para que esta revelación sobre el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y el misterioso papel involuntario en el plan de Dios de los soldados romanos en la cruz se siga difundiendo. Quédate hasta el final para desvelar cómo el centurión, su líder, experimentó el único despertar de fe en el Gólgota. Hablamos de todos los temas de la Biblia, de la crueldad de la crucifixión, del significado de la sangre y el agua, y de la conexión profética con Jesús en cada detalle de su pasión. Únete a la legión de buscadores de la verdad. La crueldad de la crucifixión no era solo un método de ejecución, era una exhibición de poder y terror. Los soldados romanos, estos maestros de la brutal realidad, tenían la tarea de asegurar que la muerte fuera lenta y pública. Ellos eran la encarnación del imperio. La rutina era macabra: burlarse, azotar, clavar y luego vigilar. Los látigos que habían desgarrado la espalda de Jesús hasta exponer los huesos, la burla de la capa escarlata y la corona de espinas, todo era parte de su juramento escondido de someter a los pueblos conquistados. La maldición silenciosa que pendía sobre ellos no era de un rayo divino, sino de la insensibilidad profesional. Mientras la suerte caía sobre la túnica sin costura, y el destino profético se sellaba, el ambiente en el Gólgota no era de solemnidad para ellos, sino de tedio. El sol ardía, y la agonía del Nazareno se prolongaba. Los soldados, ajenos al drama cósmico que se desarrollaba sobre sus cabezas, bebían vino agrio, se reían de la inscripción sarcástica de Pilato, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, e incluso se ofrecieron a darle a beber vinagre a Jesús, un gesto ambiguo que podía ser tanto una burla como un intento de acelerar la muerte para poner fin a su turno. Y aquí, en el medio de la agonía, se revela un hecho épico y desconocido en su contraste. La indiferencia humana ante el sufrimiento divino se enfrentó a la compasión de Jesús. Cuando Jesús, en medio de su tormento, pronunció: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», él se refería directamente a esos hombres que, en ese preciso momento, estaban clavándole o echando suertes por su única posesión terrestre. El Hijo de Dios, en el culmen de su sufrimiento divino, intercedió por sus verdugos, aquellos cuyo papel involuntario en el plan de Dios era ser los instrumentos de su muerte.
Su perdón era una flecha de gracia disparada hacia el corazón endurecido de Roma. La escena de las suertes por la ropa de Jesús es un acto trascendental porque vincula la profecía con el acto más mundano. ¿Qué pasaría si la túnica hubiera sido rasgada? El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento habría sido incompleto. La soberanía de Dios se manifestó en el simple instinto material de los soldados de no arruinar una prenda valiosa. Su avaricia, su preocupación por el valor de reventa de la túnica, se convirtió en el instrumento del Espíritu Santo para preservar la integridad de la profecía. Los soldados, sin saberlo, estaban ejecutando una liturgia profética. Cuando le dieron a beber vinagre, estaban cumpliendo con el Salmo 69. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cada burla, cada escupitajo, cada acto de crueldad de la crucifixión se alineó con la palabra de los profetas, desde Isaías hasta Zacarías. Los verdugos eran peones ciegos en el mayor drama de la redención. Su papel involuntario en el plan de Dios se expandió hasta los momentos finales. Cuando Jesús exclamó, «Consumado es», y entregó su espíritu, la tierra tembló, las rocas se partieron, y el velo del templo se rasgó. Los soldados romanos en la cruz, acostumbrados a la violencia, jamás habían presenciado una muerte como esa. Un condenado no solía morir tan rápido ni con tal autoridad. El pánico se apoderó de ellos. La indiferencia humana se rompió por la intervención divina. Sin embargo, su disciplina militar prevaleció. Los líderes judíos, temerosos de que los cuerpos permanecieran en la cruz el día de reposo, pidieron a Pilato que se les quebraran las piernas a los condenados para acelerar su muerte, crurifragión. Y nuevamente, los soldados se convirtieron en agentes de la profecía. Fueron a los ladrones y les quebraron las piernas para asfixiarlos. Pero cuando llegaron a Jesús, notaron que ya había muerto. Un soldado, para confirmarlo, o quizás, por un acto final de brutal realidad, tomó una lanza y atravesó su costado. Y de esa herida salió sangre y agua. Este evento, el lancear el costado, es otro poderoso ejemplo del cumplimiento profético. Los soldados aseguraron que ni un solo hueso fuera quebrado, cumpliendo Éxodo 12, el Cordero Pascual. Y al atravesar su costado, cumplieron Zacarías 12. Mirarán a mí, a quien traspasaron. La lanza romana se convirtió en el lápiz final que escribió el último capítulo de la profecía. La sangre y el agua, el testimonio físico de la muerte y el símbolo teológico del bautismo y la purificación, fueron vistos por los verdugos de Cristo. Pero de este grupo de hombres, endurecidos en el servicio a la muerte, emergió un único testigo de la gracia, el centurión, cuyo despertar de fe sellará esta etapa de la narración, llevándonos a un análisis más íntimo de su despertar espiritual en el momento del desastre. La tierra convulsionada y el cielo oscurecido no eran la escena habitual para la crueldad de la crucifixión que los soldados romanos en la cruz tan rutinariamente ejecutaban. El ambiente se había transformado de un acto de ejecución mundana a un fenómeno cósmico. El pánico se apoderó de los que no estaban cegados por la indiferencia humana ante el sufrimiento divino, y en el centro de este caos, el centurión, el líder de la guardia, se convirtió en el primer testigo gentil del Mesías. Este hombre, cuyo nombre no se registra, pero cuya acción sí, era el capitán que había supervisado cada latigazo, cada clavo y cada burla. Su vida era un estudio de la brutal realidad del imperio, un corazón forjado en el yunque de la guerra. Sin embargo, el sufrimiento divino del Nazareno, marcado por el silencio, la autoridad al morir y los fenómenos sobrenaturales, hizo añicos su juramento escondido de escepticismo. El centurión observó la agonía de Jesús de una manera que sus hombres, absortos en el juego de las suertes y la tarea de quebrar huesos, no lo hicieron. Vio la conexión profética con Jesús manifestarse no en las Escrituras, que él no conocía,
sino en la propia naturaleza. El temblor de la tierra y la oscuridad que cubrió la hora sexta hasta la hora novena. Fenómenos que la ciencia no puede explicar por métodos naturales en ese momento, fueron para él la única evidencia que importaba. Y cuando Jesús, con una gran voz, exclamó consumado es y entregó su espíritu, el centurión dio un paso adelante. Las palabras que salieron de su boca, el líder de los verdugos de Cristo, son una de las confesiones públicas de fe más épicas y trascendentales de la historia. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Oh, según Lucas, ciertamente este hombre era justo. ¡Qué ironía! La verdad de la deidad fue reconocida y declarada por un pagano, un agente de la Roma opresora, y no por los líderes religiosos de Israel. El papel involuntario en el plan de Dios del centurión se había completado con el acto voluntario de la fe. Este hecho desconocido en su profundidad teológica, pero impactante en su sencillez, proclama que el favor de Dios no está limitado por la etnia, la religión o la profesión. Puede alcanzar incluso el corazón más endurecido por la crueldad de la crucifixión. El resto de los soldados, al presenciar la muerte y los fenómenos, también se llenaron de temor. Su indiferencia humana se disolvió en un miedo reverente. No obstante, la disciplina militar les obligaba a completar el proceso. La tarea de quebrar las piernas, el crurifragium, fue la última orden antes de la noche. Aquí volvemos al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento con una precisión quirúrgica. Los soldados se acercaron a Jesús, viendo que ya había muerto, no quebraron sus piernas. Este acto de omisión, porque ya no era necesario, se convirtió en la confirmación de la profecía del Salmo 34 y del mandamiento de la Pascua sobre el Cordero. Ni uno de sus huesos será quebrado. Su brutal realidad se doblegó ante el decreto profético. Pero como ya mencionamos, para asegurar la muerte y satisfacer la crueldad de la crucifixión, un soldado usó la lanza. El luto de las mujeres y la huida de los discípulos contrastaban con la eficiencia despiadada de la guardia. La lanza que hirió el costado del Maestro, de donde salió sangre y agua, es la conexión profética con Jesús más gráfica de su sacrificio y el inicio del nuevo pacto. La sangre para la expiación, el agua para la purificación. Los soldados, sin saberlo, presenciaron el nacimiento de la Iglesia y el fin del sistema de sacrificios, todo por el derramamiento de la deidad. Después de la muerte, su último papel involuntario en el plan de Dios fue la vigilancia del sepulcro. Después de que José de Arimatea y Nicodemo bajaran el cuerpo y lo envolvieran, los líderes judíos, atormentados por la profecía de Jesús de que resucitaría al tercer día, pidieron a Pilato asegurar la tumba. Los soldados romanos en la cruz se convirtieron en la guardia del sepulcro, un destacamento militar sellando la tumba. El sello romano era el juramento escondido de la autoridad del imperio. El que lo rompiera, enfrentaría la muerte. El plan de Dios, sin embargo, no podía ser contenido por el poder humano. El imperio y su fuerza militar, que habían sido los instrumentos de la muerte, se convirtieron en los guardianes de la resurrección. Su historia, la de los verdugos, es una lección de que el poder humano, por más absoluto y cruel que parezca, solo puede ejecutar el guión que el cielo ha escrito. El favor de Dios se manifestó en su ceguera y en su disciplina, usándolos para autenticar cada detalle de la pasión. Su maldición silenciosa de la indiferencia fue rota en el corazón del centurión, demostrando que la gracia es más fuerte que cualquier imperio. Y si la confesión pública de fe del centurión a los pies de la cruz te ha revelado que la gracia puede penetrar el corazón más endurecido, el drama final de los soldados romanos en la cruz se desarrolló en el silencio y la oscuridad de la tumba. Su papel involuntario en el plan de Dios estaba a punto de alcanzar su punto más álgido, convirtiéndolos en los primeros testigos presenciales del evento más épico y trascendental de la fe, la resurrección.
Los soldados de la guardia del sepulcro no eran el mismo grupo que había sorteado la ropa. Este destacamento fue asignado específicamente por Pilato, a petición de los principales sacerdotes y fariseos. El motivo era claro: evitar cualquier pretensión de resurrección que pudiera difundirse, haciendo de la tumba de Jesús el lugar más vigilado de Jerusalén. Su presencia, sellando la piedra con el sello imperial, era el juramento escondido del Imperio Romano de que la muerte había ganado y el Nazareno estaba contenido. Su tarea era sencilla, pero su experiencia fue aterradora. Mientras la noche del sábado pasaba y el primer día de la semana amanecía, la tierra se volvió a temblar. No fue un terremoto ordinario. Fue el temblor de la eternidad rompiendo las cadenas del tiempo. Un ángel del Señor, cuyo aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, descendió. Los soldados romanos en la cruz, acostumbrados a enfrentarse a hombres, se encontraron de cara con el poder puro. El ángel rodó la enorme piedra de la entrada del sepulcro y se sentó sobre ella. Los soldados, curtidos en la brutal realidad de la guerra, se paralizaron de miedo. La crueldad de la crucifixión y la disciplina militar no tenían defensa contra lo divino. Cayeron como muertos, su fuerza y su autoridad se disolvieron ante la majestad celestial. Qué final tan desconocido y humillante para la fuerza militar más grande del mundo. El Imperio Romano fue vencido, no por otro ejército, sino por el terror sagrado ante el heraldo de la resurrección. Cuando recuperaron la conciencia, la tumba estaba abierta y vacía. La indiferencia humana ante el sufrimiento divino se había trocado en un pánico abrumador por su propia supervivencia. Su vida dependía de guardar la tumba, y la tumba no tenía cuerpo. Ellos eran las garantías de la seguridad, y el sello imperial había sido roto por el cielo. Su papel involuntario en el plan de Dios se cocinó al ser los testigos involuntarios de la victoria de Cristo. Corrieron a Jerusalén, no a dar un reporte militar, sino a narrar una historia de terror y asombro a los principales sacerdotes y ancianos. Contaron todo lo que había sucedido: el terremoto, el ángel y la tumba vacía. Su testimonio era la prueba irrefutable, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que la muerte no podía retener al Mesías. Y aquí, la controversia y la incredulidad ante un milagro alcanza su punto más oscuro. Los líderes religiosos, en lugar de arrepentirse o reconocer el favor de Dios, se reunieron en concilio. Ellos no cuestionaron la verdad de los soldados. Su plan no fue negar el ángel, sino corromper la verdad. Decidieron silenciar a los testigos. Les ofrecieron una gran cantidad de dinero, sobornando a los soldados para que mintieran. El nuevo juramento escondido de los soldados sería la falsedad. Decid: sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Los soldados aceptaron el dinero. Aquellos que habían echado suertes por el vestido de Jesús ahora vendían la verdad de su resurrección por una bolsa de monedas. Este acto final sella la conexión profética con Jesús con una profunda tragedia. El mismo espíritu de avaricia que había llevado a Judas a traicionar al Maestro, llevó a los soldados a traicionar la verdad de su victoria. La maldición silenciosa de la codicia humana se manifestó por última vez en el Gólgota. El sufrimiento divino de Jesús había terminado, pero el sufrimiento sin culpa de la verdad, la resurrección, comenzó a ser difamado por el dinero y la mentira. El testimonio de los soldados, comprados y silenciados, se convirtió en el argumento oficial de los judíos para negar la resurrección, una mentira que persistió por generaciones. Su papel involuntario en el plan de Dios fue ser los guardianes de la tumba vacía, y luego, los propagadores de la primera gran calumnia contra el Evangelio. Su indiferencia humana fue fácilmente comprada. La historia de estos soldados es la brutal realidad de cómo la avaricia, la cobardía y el miedo pueden corromper la verdad más evidente. Ellos fueron los primeros en ver al ángel de la resurrección, pero eligieron el oro sobre la gloria,
la mentira sobre el Mesías. El favor de Dios les fue mostrado en el despertar del centurión, pero el resto de la guardia se vendió al enemigo. Su destino final, bajo la sombra de esa mentira, es una advertencia épica y trascendental sobre el precio de la avaricia frente a la verdad. Y el acto final de traición de los soldados romanos en la cruz, aceptando el soborno para negar la resurrección, vendió su destino y su infame papel involuntario en el plan de Dios. Ellos se convirtieron en la prueba viviente de cómo la avaricia puede cegar al hombre ante el evento más épico y trascendental de la historia. Aunque sus ojos habían visto la gloria del ángel, sus corazones eligieron la maldición silenciosa de la mentira por unas pocas monedas. El destino del centurión, el único de la guardia que profesó una confesión pública de fe genuina, se separa aquí de la tragedia del resto de sus hombres. La tradición nos dice que el centurión, cuyo nombre podría haber sido Longinos, aunque esto no es bíblico, continuó su camino de fe, sufriendo por su creencia. Su indiferencia humana ante el sufrimiento divino se rompió por la gracia, convirtiéndolo en un alma redimida y el primer fruto gentil de la cruz. Él, el que había ejecutado la crueldad de la crucifixión, se convirtió en el testigo más poderoso de la justicia de Jesús. La historia de los demás soldados de la guardia, los que aceptaron el dinero, es una sombría advertencia. Su brutal realidad profesional se vio superada por la brutal realidad de su propia avaricia. Su juramento escondido a la verdad fue roto por el oro, y se unieron, sin saberlo, a la larga lista de hombres que prefirieron la oscuridad a la luz, sellando así su propia condena por su controversia y la incredulidad ante un milagro. Ellos no solo negaron la resurrección, se pusieron al servicio activo de la primera gran mentira teológica. La conexión profética con Jesús en la vida de estos soldados es doblemente profunda. Por un lado, fueron los instrumentos precisos del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, desde el sorteo de la ropa hasta la confirmación de la muerte sin huesos rotos. Por otro lado, su subsiguiente soborno y mentira son la profecía de la oposición constante que enfrentaría la Iglesia a lo largo de la historia. La verdad del Evangelio sería constantemente atacada por el poder terrenal, la corrupción y la mentira. El mundo siempre preferiría la mentira cómoda a la verdad desafiante. La vida de estos verdugos de Cristo nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento divino. Jesús no solo sufrió en manos de los judíos, sino en manos del poder gentil y militar de Roma. Su agonía fue universal, asegurando que su sacrificio cubriera a todas las naciones. La indiferencia humana ante el sufrimiento divino de los soldados es un recordatorio de nuestra propia tendencia a ignorar el sacrificio de Cristo en nuestra vida diaria, concentrándonos en las trivialidades materiales, la ropa, en lugar de la deidad que pende por nuestra redención. Su historia épica y desconocida no termina con su destino personal, sino con la pregunta que su mentira plantea a la historia. ¿Qué haría el poder humano para evitar reconocer al ungido? La respuesta es clara: mentir, sobornar y desinformar. La tumba vacía, custodiada por los que se quedaron, se convirtió en el testimonio silencioso de la victoria que el dinero intentó comprar, pero no pudo silenciar. El favor de Dios se manifestó a través de la resurrección, y los soldados, aunque pagados para mentir, fueron los primeros en atestiguar la verdad que el mundo intentaría negar. La lección final de los soldados romanos en la cruz es una advertencia poderosa. No se puede enfrentar el poder de la resurrección con disciplina militar, ni se puede tapar la verdad de la deidad con el oro. El centurión nos enseña el camino de la gracia. La guardia nos enseña el camino de la condenación por la avaricia. Ambos estaban a los pies del madero, solo uno se postró. Hemos concluido esta sombría y profunda crónica sobre los verdugos de Cristo. Su historia, llena de brutal realidad y cumplimiento profético, sella la verdad de que el sacrificio de Jesús fue universal, preciso y totalmente soberano. Guerreros de la luz.
Si la conexión profética con Jesús a través de estos hombres te ha revelado la precisión del plan de Dios, entonces es hora de unirte a la verdad innegable. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para seguir explorando estos hechos épicos y desconocidos que demuestran la autoridad de las Escrituras. Quiero saber de ti. Deja tu comentario o tu testimonio debajo. ¿De qué manera la indiferencia humana de los soldados te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida? ¿Qué piensas del destino del centurión? Y esta reflexión con esta frase, que anula el poder de la mentira. El soborno puede comprar el silencio de la tumba, pero no puede anular el poder de la vida. La verdad de la resurrección es el testimonio más grande jamás vendido, y el más gloriosamente recuperado.